organizador, queremos darles la bienvenida a este evento donde se realizará la final del Hidon Atziunut 2019. Gracias por acompañarnos. Al finalizar esta etapa de debate, se hará un quinto debate final para definir el primer y segundo lugar. Primero se realizarán 4 debates, o sea, este procedimiento se va a hacer 4 veces. Al terminar eso, el jurado deliberará cuál es el primer y segundo lugar, que harán el quinto debate, del cual se definirá el primer lugar. Comenzamos con el primer debate. Los participantes en el primer debate serán Eitan Berenfeld, con la postura a favor. Su contrincante será Jonathan Maslaton, con la postura contraria, que es en contra, debatiendo la problemática. En Israel solo se reconoce el matrimonio religioso, lo que dificulta a personas de diferentes religiones contraer matrimonio. ¿Debería haber matrimonio civil en Israel? Que el gobierno del país te da todos los principios y las bases para que tú puedas vivir felizmente con una pareja, sea quien sea, y con el respeto que se merece que el gobierno te lo dé. Esto significa firmar papeles, firmar permisos, y así es como la persona que quiere casarse, va a tener el matrimonio civil con su pareja. Ahora, hay que decir una cosa. Ahadam dijo que el problema del judaísmo es la asimilación, no el antisemitismo. En Israel, más de la mitad de la población, el 51% para ser exacto, se autodefinen como laicos. No podemos permitir que toda esta gente se case libremente. ¿Por qué? No es una cuestión racial o discriminatoria. Es una cuestión de que va a llevar al judaísmo a perder poder, ¿ok? Lo único que puede contrarrestar hoy en día la asimilación es la religión, ¿ok? Si le quitamos al rabinato y a la religión un poder, va a ser muy probable que el judaísmo se mantenga. En un estado judío, es claro que el judaísmo tiene que predominar. El primer participante será Nurit Kohut. Con la postura en contra. Y el contrincante será Aliza Palachi, con la postura contraria, siendo esta a favor. La problemática es: debido a que Israel está prohibida la pena de muerte, a excepción de los que cometen traición o son criminales nazis, ¿se debe imponer esta a los terroristas, incluso si son judíos? Son gente sanguinarios, orgullosos de haber matado a la persona. Son gente que no necesariamente mataron sin querer o que fue un accidente, sino realmente son gente que quisieron matar y tuvieron intención de matar a la persona. Entonces, si realmente nosotros queremos y vamos a dejar libre, y nosotros queremos ponerle un alto, no nada más a varios problemas que hay, sino como uno de ellos, que es uno de los más grandes que se encuentra hoy en día en la tierra de Israel, que es el terrorismo, esta sería una solución bastante viable, ya que a gente que realmente tiene la intención de matar, sería una muy buena manera y una muy viable manera de parar y de frenar todo este proceso. Si nosotros realmente queremos llegar a soluciones, tenemos que encontrar maneras de solucionar estos conflictos, saliéndonos normalmente de nuestra caja de pensar. Lo podemos ver, por ejemplo, regresándome un poquito con los criminales nazis. La manera en la que se paró eso fue la que se solucionó. Al hablar de la ley, ¿cómo puedes matar a alguien basado en una norma aprobada por la ley? Es una ironía. Mientras que otros están condenados a la muerte, tú mismo estás matándolos. Por otra parte, quiero mencionar que la pena de muerte tiene un gran margen de error, por lo tanto es irreversible. Si una persona es enjuiciada y se le otorgan los cargos de criminal y es condenado a pena de muerte, es ejecutado,
y posteriormente se dan cuenta que él solamente estuvo en el momento indicado, en el tiempo indicado por lástima, esta persona ya no puede volver, ya no puede regresar a su vida normal. Por ejemplo, en Estados Unidos, el margen de error es de 4.1%. Suena muy poquito, pero ¿qué tan poquito puede ser el error de perder una vida inocente? Ok. También se han puesto a pensar cómo esto puede influir a los grupos marginados. Por ejemplo, la condena está decidida por los jueces y los jueces tienen todo el deber de decidir quién fue el culpable y quién no a través de un juicio justo. Michal Maslatón. Tomando la postura. A favor. Y el contrincante será Tobias Gutfreund. Con la postura contraria. Siendo este en contra. La problemática para este debate será hoy en día el Kotel Amaraví es el sitio más sagrado para el judaísmo. Solo se puede llevar servicios ortodoxos, ya que estos no reconocen a los conservadores ni reformistas como corrientes aceptadas del judaísmo. ¿Se debe crear una sección reformista en el Kotel? El Kotel está hecho para todos esos judíos que quieren ir a rezar, que quieren ir a conectarse, que quieren tener un momento de conexión, que quieren poder sentir un poco de cercanía con Dios, ¿no? Entonces, a eso nos vamos, que el Kotel es de todos los judíos. ¿Acaso dice que los ortodoxos tienen que tener un derecho divino o más poder sobre él? No. El Kotel no es un lugar para círculos destructivos y poco incluyentes, sino dice que está por el amor, por todo eso que una persona ve por el Kotel, ¿no? Por todas esas razones que la gente tiene como para ir ahí, acercarse. ¿Qué diferencia un ortodoxo de un reformista? ¿Por qué no pueden estar ahí? ¿Por qué no pueden tener también su espacio? ¿Por qué no pueden conectarse de la forma que quieren? ¿Por qué? ¿Solo por ser reformistas? Y también, con todo esto, nos podemos hacer la pregunta de cómo podemos decir que Israel es un lugar que incluye si no está aceptando la postura de estos judíos. Reformistas, ortodoxos, conservadores, lo que sea, siguen siendo judíos. Siguen teniendo ese sentimiento de querer ir a rezar, siguen teniendo esa necesidad, esa conexión con Dios, siguen teniendo esta gran fuerza espiritual para poder acercarse, conectarse realmente. También quiero hablar sobre la misión del movimiento sionista y los líderes espirituales, culturales y nacionales del pueblo judío debe ser la unión y no desintegrar, no la desunión. Hacer esto no estamos reflejando todo eso, no estamos reflejando el principal objetivo. Al separarlos o al no querer que tengan su momento, su lugar, no estamos diciendo que Israel es un lugar que incluye, no estamos reflejándole a todos los demás que Israel es un lugar que realmente incluye. Y repito, ortodoxos, reformistas, conservadores o lo que sea, siguen siendo judíos, siguen teniendo esa necesidad de ir a rezar y esa gran atracción por el Kotel. Sí, claro, estos judíos van al Kotel por una conexión, pero termina siendo una conexión a internet para tomarse una foto, subirla a Instagram o Facebook, conseguir likes y ya está. Entonces, ¿de verdad queremos eso para nuestro Kotel?
para Jerusalén, ciudad por la que peleamos tanto tiempo, 2000 años hasta que pudimos regresar. Otra cosa importante, la conexión ante este lugar debe ser religiosa. Tenemos que entender que este era un lugar religioso, que en este lugar, en las épocas del templo, se llevaban ritos y ceremonias completamente religiosas. Entonces, ¿por qué ahora debería de cambiar? ¿Por qué ahora deberíamos de decir no? Como ahora tienen que existir nuevos movimientos, pues ya no puede existir la corriente religiosa como tal. Y no estamos hablando de desunión. Al revés, pensémoslo bien. ¿Quiénes son los primeros que provocaron fracturas dentro de la comunidad judía internacional? Los reformistas y los conservadores, al separarse de nosotros los ortodoxos. Porque antes de que existieran estas corrientes, el judaísmo se llevaba de una manera única. El judaísmo estaba unificado a nivel mundial. Un judío en Yemen y un judío en Rusia rezaban de la misma manera, decían las mismas palabras. Entonces estas fracturas realmente iniciaron cuando estos movimientos se empezaron a consolidar. Entonces, no estamos hablando y no estamos pidiendo que se desuna el pueblo de Israel. Al revés. Lo que queremos en el Cótel es que todo el pueblo de Israel, todo el pueblo judío se una. Se una ante la religión judía, se una ante la ortodoxia. ¿Por qué? Porque hemos demostrado durante la historia que cuando más unido ha estado el pueblo judío es justamente cuando todos hemos llevado el mismo tipo de judaísmo, cuando todos hemos rezado exactamente lo mismo, y eso es lo que creo que justamente deberíamos de incentivar. Hablaste también de qué derecho nos da, o qué derecho le da a los religiosos tener el poder sobre el Cótel. Pues no es un derecho, sino que la ley se lo otorgó en 1967. Entonces ya no estamos solamente hablando de conexión ni de derechos, sino también estamos hablando de un tema legal. Primero es Eitan Vacas. Tomando la postura en contra, siendo su contrincante Salomón Masri. Tomando la postura contraria, siendo esta a favor. La problemática a tratar de este debate será de acuerdo con la ley del servicio militar, todos los ciudadanos que tengan entre 17 años y medio y 18 años deben ingresar al ejército y servir entre 2 y 3 años. ¿El servicio militar debe ser obligatorio? ¿Por qué dices que un ortodoxo, judío ortodoxo, sería totalmente inservible en el ejército? Si en el ejército se le puede dar el entrenamiento necesario para que salga y combata y ayude a su nación. También, como vuelvo a reiterar, ayuda a la economía. Todo esto, ya que no se optimiza el trabajo, debido a que saliendo del ejército la gente puede llegar a trabajar en un puesto alto y va a resumir la economía de mejor manera. Como se dice acá, desde 1995 la economía ha subido debido a que la gente que sale del ejército se pone a trabajar y ayuda más a la economía ya que están entrenadas y capacitadas anteriormente. Quisiera mencionar que además de la gente ortodoxa o ultra ortodoxa, también la población árabe israelí está exenta a hacer el ejército, al igual que la gente con diferentes problemas mentales, limitaciones físicas, o simplemente por vivir fuera del país se pueden llegar a exentar del ejército. Quisiera continuar reforzando un poco lo que dije previamente con cuestión de por qué el ejército no debería ser obligatorio.
Principalmente contamos con la cuestión de que hay leyes, ¿no? En 1949 se creó una ley, la cual estipulaba que estos dos grupos que ya mencioné estaban exentos del ejército. Y el hecho de cambiar esta ley desestabilizaría completamente al país que tenemos hoy en día, que si algo podemos decir que es completamente funcional. Sí tiene sus fallas, sí tiene sus dudas, pero realmente es un país completamente funcional. Ahora, pasando un poco a lo que tú mencionaste, hablaste sobre la cuestión Kravi-Jovnik y cómo te ayuda a desempeñarte dentro de la sociedad, pero realmente hablaste de cómo cada quien tiene un rol en la sociedad, pero tú no crees que la gente ultraortodoxa, la gente árabe israelí, o cada persona que no hace el ejército tiene un rol dentro de la sociedad, tiene algo que hacer dentro de la sociedad y algo por lo cual se le está completamente agradecido, porque a cada una de las personas que viven en el Estado de Israel, que se les trata o se les debería tratar de manera igual, tienen una cuestión y un motivo de ser y hacer las cosas, y no por eso deberíamos de privarlos de hacer las mismas. Hablaste también sobre que la gente ultraortodoxa debería ser inservible. Yo no creo que sea inservible y no fue algo que mencioné. Sin embargo, no considero que el ejército sea su lugar, sea el lugar donde se pueden desempeñar y vivir una vida judía como norma, una vida judía con sus mayores cualidades y con su manera de querer vivir las cosas, porque realmente una persona cuando hace las cosas con gusto las hace de manera más óptima y eficiente. En el ejército sí te puede permitir desarrollar una vida plena, ¿no? Te puede servir de preparación, de diferentes habilidades, pero estas habilidades no son de manera obligatoria y estas habilidades no reflejan la persona que eres. Además, en el ejército estás entrenado a convivir con diferentes personas y a que todos juntos, como una misma unión, con unión, hagan las cosas, pero realmente quizá no es lo más óptimo. Habría que considerar y habría que reflexionar si el trabajo que hacen, no sé, digamos 10 personas las podría hacer uno mismo, y así no tener un ejército tan poblado y que no tengas un ejército obligatorio donde la gente a lo mejor quizá no quiere estar. Los primeros dos concursantes, participantes del Girón con los puntajes más altos fueron Aliza Palachi y Nurit Kopu. Les pedimos a las dos que por favor suban para pasar al quinto y último debate de esta final. Gracias. Quiero mencionar a los profesionales que organizaron este Girón Nacional. Fortuna Capuano, directora de Educación Keren Kayemet de Israel. Lynn Eses, coordinadora del Girón Nacional. Cheque Nakach, Keren Ayesod, México. Licenciado Ricardo Tapia Basurto, profesional en el sistema de debate. Sharon Svirsky, directora de Bitui. Sharon Smilovitz, coordinadora de Bitui. Carla Rivas, exdirectora del Consejo Sionista de México. Dafna Zaslavsky, Universidad Hebraica. Y la doctora Mati Levy, directora académica de Bajilu. Les pedimos un fuerte aplauso para todos. Desde 1948, el gobierno israelí no ha logrado crear una constitución. Uno de los obstáculos es por respeto a la halajá como máxima normativa del pueblo judío. ¿Debe crearse una constitución en Israel? Tienen un tiempo corto para prepararse. Damos inicio al debate. Iniciamos contigo, Nudit. Buenas noches ahora a todos otra vez. Gracias por darme la oportunidad de estar por segunda vez aquí parada debatiendo contra Aliza. Yo voy a defender la postura a favor y les voy a explicar por qué el Estado de Israel debe tener una constitución. Primero que nada, una constitución se define como el conjunto de normas fundamentales de un Estado soberano, las cuales suelen estar expresadas de forma escrita y fijan los límites y las relaciones entre los poderes del Estado y entre estos los ciudadanos. Por lo tanto, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial deben actuar de acuerdo a los parámetros establecidos por la Constitución. Para comenzar, voy a dar un poco de contexto acerca de todos los procesos que han habido para crear una constitución en Israel que no han dado frutos. Primero que nada, cuando el Estado de Israel se funda por David Ben Gurión, él
establece como objetivo principal un comité encargado de adoptar una constitución hasta la fecha límite del 1 de octubre de 1948, mismo año de la Declaración de Independencia. Posteriormente, Ben-Gurión decidió retrasar la escritura de esta constitución, ya que las personas que vivían en Israel tenían ideales socialistas y todavía el país no estaba constituido en sí, por lo que una ideología premiaba mucho más que otras. Entonces, él dijo: cuando el país represente a la mayoría de ciudadanos judíos en el mundo, yo escribiré esta constitución. Hoy en día, Israel tiene más judíos en Israel que en la diáspora. El 13 de junio de 1950, el miembro de la Knesset, Yitzhak Harari, hizo una moción en la cual la Constitución se redactaría mediante la promulgación de leyes básicas que con el tiempo se recopilarán, dando fruto a una Constitución. Primero que nada, ¿por qué es importante tener una Constitución? Tenemos en Israel leyes fundamentales, 11 leyes para ser precisos. Estas están dispersas y abarcan temas del funcionamiento del país en general. Entonces, si ya tenemos estas leyes, ¿cuál es la importancia de unirlas si ya las tenemos? Primero que nada, le dan una cierta autoridad al país frente a sus ciudadanos. Por lo que si solo tenemos leyes esparcidas por ahí, realmente no le dan el impacto y la importancia que deberían de tener como un libro escrito intocable de lo que debe de suceder en el país. Por otra parte, Israel es una democracia, por lo que, con respecto a la halajá, sí, Israel es un estado judío, pero las reglas de la halajá solo aplican para el judaísmo y el propósito de estas es que sean cumplidas por los ortodoxos. ¿Ustedes creen que el respeto a la halajá es imponer estas reglas a personas que realmente no creen en ellas? No, claro que no. Hasta el final, las leyes del país, las leyes de Israel, deben de ser con relación a los derechos, a las libertades, a las conductas de la población en general. Por otra parte, es importante mencionar que para crear una ley fundamental no se necesita un referéndum, es decir, un voto popular, por lo que de hoy para mañana una persona puede llegar de forma arbitraria a imponer la ley que quiere. Y esto depende mucho de la población en general de la Knesset del momento. Si hoy en día la población mayor es de los ortodoxos, las leyes tendrán un punto de vista más derechista. Sin embargo, si la población de la Knesset es laica, las leyes serán un poco más de izquierda. Es importante recordar que Israel es el centro cultural y espiritual de las 3 religiones monoteístas principales: el Islam, el judaísmo y el cristianismo, por lo que debemos dar el respeto y las oportunidades que todos merecen de vivir en el país como individuos independientes. Muchas gracias, Miri. Continuamos con la introducción de Lisa. De nuevo, muy buenas tardes a todos. Yo soy Lisa Palachi, representando al Colegio Yavne, y me da un enorme gusto y emoción poder volver a estar aquí parada debatiendo junto a mi contrincante Nurit Kofu, defendiendo mi postura en contra y solamente en contra. ¿Cuál es la problemática? Desde 1948, el gobierno israelí no ha logrado crear una constitución. Uno de los obstáculos es por respeto a la halajá, como máxima normativa del pueblo judío. Entonces, debe crearse una constitución en Israel. Mi postura, que va a ser en contra, y solamente en contra, se va a fundamentar de esta manera. Primeramente voy a querer dar un poco de contexto sobre cómo funciona el sistema jurídico en Israel, ya que va a ser de gran importancia para que todos nosotros podamos entender lo que yo voy a estar defendiendo. Hoy en día, el sistema jurídico en Israel es un sistema jurídico mixto. ¿Qué significa que sea un sistema jurídico mixto? Que en Israel alberga muchas diferentes culturas y muchos diferentes puntos de vista que hicieron que se forme este sistema. Se los voy a explicar de manera más explícita. El derecho israelí actual se compone de esta manera. Lo primero es la legislación de la Knesset, que es la segunda, viene la jurisprudencia. La tercera viene el derecho talmúdico, que es bastante importante. El cuarto viene el common law, que es también el derecho que se usa en Estados Unidos y en Canadá. Y también el derecho anglosajón. Y por otra parte también tenemos la legislación subsidiaria
derecho también anglosajónico, no, disculpen. Entonces, lo que podemos ver es que Israel incluye diferentes partes que han formado realmente a lo que es Israel hoy. Entonces, Israel no nada más se constituye por una constitución, por un punto de vista. Justamente lo que es Israel es un sistema jurídico mixto, que alberga no nada más un punto de vista, no 2, no 3, 4, sino alberga 5 puntos de vista que hacen que Israel sea el sistema jurídico como lo es hoy. Ahora, hablemos que hoy en día funciona Israel sin constitución. ¿Cómo funciona? Está la Knesset, que es el parlamento, hay 120 bancas en este lugar. En el parlamento israelí, cada quien, hay votaciones y como también Nurit habla un poco de eso, se vota de acuerdo a la posición que tenga cada quien. Ahora, también, por otra parte, los desafíos que van a ir constituyendo la existencia del Estado, realmente es esto y lo que estamos hablando hoy, uno de los mayores puntos que se usan y se utilizan en los debates políticos que se están dando actuales en la materia jurídica, cultural, del mundo actual y alrededor. Pero hoy en día la Constitución en Israel funciona, ha funcionado y funcionará. ¿Por qué? Hoy en día han pasado 71 años y en Israel, desde el principio hasta ahora y para después, va a funcionar y va a seguir funcionando. Ya que antes, podemos verlo desde, por ejemplo, antes todos queríamos ser como Kuritu, como Udi Taub lo plantea en su caricatura. Nos queríamos unificar como un judío. Hasta ahorita, que somos multiculturalismo, drusos, beduinos, laicos, religiosos, hay de todo. Y justamente una constitución lo que haría es unificarnos a todos. Cuando hoy en día Israel, a lo largo de la historia y sus cambios, sin una constitución se ha podido adaptar de la mejor manera. Por otra parte, hablando un poco sobre la halajá, realmente el carácter del Estado judío se crea en base a la halajá y hay que darle la importancia necesaria que requiere, ya que parte importante y fundamental que constituye al Estado de Israel es este carácter judío que tiene el Estado, que es por medio de la halajá. Entonces, si nosotros metemos una constitución, este carácter por medio de la halajá, ya no estaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Alisa. Continuamos con la réplica de Nurit. Primero que nada, quiero mencionar lo que dijo mi compañera. Ella dijo que el sistema jurídico mixto se clasifica y se caracteriza por la diversidad de ideologías. Entonces, ¿por qué solo se toma en cuenta la halajá como ley que se debe respetar? ¿Por qué solamente a los judíos? Si tanto es tan diverso, deberían tomar, ahí también debe estar escrito el Corán y otro tipo de cosas que llegan a tan multiculturalismo en Israel. Por otra parte, tú dijiste que por 71 años han funcionado las leyes. Sí, han funcionado, pero se han puesto a pensar que leyes milenarias, leyes antiguas, están guiando nuestro país ahorita, un país que lleva 71 años de existencia nada más. No lleva ni 100 años existiendo y es un país totalmente moderno. ¿Cómo puede ser esta incongruencia que un país creado en las épocas de la modernidad puede ser regido por leyes creadas hace miles de años? Por otra parte, quiero mencionar algo muy importante. Las leyes constitucionales pueden ser cambiadas. Estas, dependiendo de un voto comunal, dependiendo de la situación del país, se pueden cambiar, se pueden modificar. Sin embargo, las leyes de la halajá no se pueden modificar. Por lo que si se llegara a incluir estas en la Constitución, se aplicaría para todos y no habría forma que alguien lo cambie. Por lo tanto, existiría cierto tipo de doctrina por parte de los ortodoxos. Y hablando de eso, ¿no creen que es muy extremo que los ortodoxos tengan tanto poder en el gobierno? Sí, es un estado judío, pero ¿por qué están privando a tanta gente de poder vivir en un país que tenga leyes establecidas, que vea por un bien de todos? Por otra parte, tú dijiste que existe el Kurituj, que sí es el Cristo de las diásporas, para unificar a todos en un Israel común, porque para la creación de Israel se necesitaba una figura bastante parecida entre ellas. Hoy en día está el multiculturalismo, por lo que el Kurituj ya no aplica. El Kurituj se contradice con el multiculturalismo. Entonces hay que decidirnos bien a cuál estamos haciendo referencia, porque la que aplica hoy en día es el multiculturalismo y no tiene nada que ver con el Kurituj. Y como dije, esta ley, esta imagen se pudo cambiar. Las leyes de la halajá no se pueden cambiar. Por otra parte, yo también quiero mencionar que el status quo existe. El status quo, como ya lo mencioné en otro debate, es un acuerdo entre la religión y el Estado para establecer cierto tipo de vínculo y
que la Rabanut se encargue de actividades en la vida cotidiana de Israel. Por lo tanto, ahí está el respeto que quieren, ahí está su forma de mantener al pueblo judío por el status quo. Sin embargo, la Constitución hace que los civiles, todas las personas, puedan tener un ente supremo al cual responder, y no solamente a una desorganización por parte de la Knesset. Continuamos con la réplica de Alisa. Como mencionó mi contrincante, que cómo podía ser que un sistema jurídico mixto fuera mixto en Israel sin nada más tomar en cuenta el judío, a mí me gustaría explicarles a todos ustedes cómo es que el sistema jurídico mixto ha influido en esto de manera rápida y concisa. Hoy en día hay fuentes otomanas que en el 19 Código Civil, que está explícitamente como el Mejeye o el Código Civil otomano, que también es una sistematización de la Sharia, que es el derecho religioso musulmán. Por otra parte, también tenemos en el segundo código de las tierras otomanas, sobre 1858, también hay una parte de la Liga de las Naciones Unidas, que es una parte que también está en la ley del Common Law de Estados Unidos. Entonces, realmente la ley israelí sí incluye todas estas partes y todo este sistema jurídico mixto que tanto Israel defiende y ha votado por ser. Entonces, por otra parte, también tenemos la halajá. Regresemos al tema de la halajá. La Torá, como la constitución tradicional del pueblo judío, debe servir de base para la ley básica del Estado. O si Israel debe adoptar una constitución civil o moderna, la halajá de igual manera debería de estar ahí y servir, porque justamente el Estado es Estado judío, entonces debe ser de un carácter judío. Por otra parte, también en su lugar se estableció un comité constitucional, legislativo y judicial en la Knesset, y se le encomendó a este la responsabilidad de redactar leyes básicas, capítulo por capítulo, para de esta manera su presentación darla a la Knesset, tener una aprobación que por mayoría absoluta se daría en la Knesset, que son 61 votos, y así le da un estatus constitucional. Entonces, si nos ponemos a pensar y nos realmente fijamos en lo que está pasando, no se necesita una constitución si lo que Israel necesita de carácter constitucional en la Knesset se le da. Realmente Israel tiene todo pensado y todo planeado. Es por eso que justamente Israel como sistema jurídico mixto es uno de los ejemplos para todo el mundo. ¿Por qué? Porque justamente sin ser y tener esta constitución adquiere un carácter constitucional. Así teniéndolo, por ejemplo, el documento final que se le hace después de la política la cual opera el Estado, se le llama ley básica y no constitución, que es un término aparentemente reservado para el pueblo del pueblo judío en su conjunto, y justamente es lo que nosotros defendemos: Estado judío, pueblo judío, la halajá. Y no nada más la halajá, sino que justamente Israel también se está adaptando. También me gustaría poner en claro sobre lo que dije del Curituj y el multiculturalismo, que justamente no tener una constitución y estas leyes básicas que están en constante avance y modernización, no se necesita una constitución, ya que ha funcionado tanto con el concepto de Curituj, que ya se mencionó, como tanto con el concepto del multiculturalismo. Entonces podemos ver cómo no tener una constitución justamente hace que se vaya adaptando a las leyes. No es, como dijo mi contrincante, un sistema viejo que no se adapta, sino todo lo contrario. Muchas gracias, Alisa, se ha terminado tu tiempo. Continuamos con la conclusión de Nurit. Me gustaría tomar en cuenta que se hizo una encuesta a un grupo, a los judíos de Israel, y el resultado fue que el 58% de los judíos encuestados rechaza la posición que el gran rabinato contribuya y defina la identidad del Estado de Israel. Además, me gustaría mencionar que sí, la halajá es la ley del judaísmo, pero en realidad, ¿cuántos son los que la respetan en su totalidad en Israel? Nada más el 27%. Existen otras tres corrientes, y no solo tres corrientes, muchas más formas de pensamiento: judíos seculares, judíos laicos, todo tipo de judíos y de civiles que no siguen la halajá al pie de la letra. Por lo tanto, el pueblo mismo está demostrando que la halajá no impone su forma de vida, Israel impone su forma de vida, y hay que diferenciar entre qué es más importante, ser israelí o ser judío, porque para la mayoría de Israel todos responderían ser israelí. Le pedimos a Roy Salinas, por favor, que dé los resultados del ganador. Las dos ya son ganadoras, las dos reciben el boleto a Israel. Y que pues, lo más importante, más allá de estar aquí, de haber ganado, pues es el haber ganado
entendimiento, esta comprensión con este nuevo modelo de las grandes problemáticas que tenemos en el sionismo inicial, que pues espero que esas las haya acercado mucho más al sionismo y a querer a nuestro país, Israel. Sí, les cantamos. Bueno, la verdad es que sí, quiero hacer un pequeño reconocimiento, porque sé que nadie ha hecho este reconocimiento todavía, pero esta idea de hacerlo como debate fue una idea que surgió en una junta del Consejo Sionista, y el primero que la propuso fue Mauri Eichner, que está aquí presente. Y nada más que después, pues que ahí hubo mucho trabajo en todo este proceso, pero que esta idea de precisamente hacer un modelo que permitiera, pues la idea de hacer más pensamiento crítico, no nada más el conocer, que sí obliga a conocer y a saber qué es lo que pasa con el sionismo y qué es lo que pasa con Israel, pero que más allá de eso, entender que hay posturas diversas, que hay posturas diferentes, que el sionismo es un movimiento plural, y que pues independientemente de si somos sionismo laico, sionismo religioso, sionismo de izquierda, sionismo de derecha, primero que nada somos sionistas, y que pues estamos todos en este bote, nos une mucho más que lo que nos separa. Entonces espero que sí haya sido una buena experiencia de aprendizaje para ustedes y para todos los demás chavos. ¿Ya tenemos resultados? Ok. El resultado final, en segundo lugar, Aliza Palachi. Y en primer lugar, David Sopo. Ayudó a preparar a todos nuestros alumnos, jurado y maestros para llegar hasta el día de hoy con este nuevo modelo de debate. Muchas felicidades y gracias a todos por estar aquí.